hasta que Dios llegó y cambió mi corazón. El Dios que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Dios que solo en Él podemos celebrar agradecidos. Cuando miramos a nuestro pasado, hay dos experiencias o dos clases de experiencias que lo caracterizan. Una, aquel momento glorioso en que nos rescató, estando perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hundiéndonos en el pantano de nuestra propia depravación humana, allí nos extendió su mano salvadora y nos rescató. La segunda clase de experiencias, aquellas que llegaron sin esperarlas, algunas como resultado de nuestros propios pecados y fracasos. Sin embargo, en ese tipo de experiencia aún tampoco nos faltó la misericordia de Dios, su gracia. Porque el hecho de que estemos hoy aquí es una evidencia de esa gracia. Seguimos viviendo, nos permitió continuar. Y Él, y solo Él, hizo posible que nuestros fracasos se convirtieran en grandes lecciones para madurar y en cierta manera nos ayudaran aún a bien. Solo en Dios, solo en Él, nuestra vida tiene sentido y propósito. Solo en Dios y solo en Él encontramos razón para celebrar y celebrar agradecidos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos un ejemplo de cómo tú eres capaz de convertir, Señor, los momentos de desesperación bajo los cuales estamos viviendo en sombra de muerte, en tiempos de luz, de esperanza y de victoria. Ayúdanos ahora, Padre, a meditar en este pasaje del libro de Esther. Ilumina nuestras mentes para descubrir las verdades que tienes para tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, cada vez yo encuentro menos razones para celebrar separados de Dios. Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, tiempos en los que solo o de manera general recibimos malas noticias, ¿verdad? De hecho, el ambiente que nos rodea está diseñado para que alimentemos una actitud negativa en lugar de positiva. Ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. Los mismos medios están diseñados para robarnos la paz, para que se drene el gozo, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, que es lo peor de todo. Muchas veces, debido a las circunstancias y a la influencia del ambiente en nuestros pensamientos, llegamos a sentirnos mejor manejando el dolor que la alegría. Parecemos extrañamente sentirnos mejor con los días de apuro que con los días fáciles, con los tiempos de dificultad que con los tiempos cómodos. Bueno, de hecho, independientemente del temperamento y la personalidad que usted tenga, sucede que a la tensión la esperamos, pero el alivio no nos parece natural. Ahora, si aún no me comprende, voy a tratar de ilustrárselo con algunos ejemplos que expresan cómo hemos llegado a tener una mentalidad de malas noticias. Por ejemplo, si alguien se acerca y le dice: fulano, necesito hablar contigo de algo y hacerlo pronto. Honestamente, ¿qué usted piensa? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Me irá a decir algo bueno? Claro que no. Siempre esperamos lo peor.
¿verdad? Y cuando alguien le dice eso, espero hablar contigo pronto, al menos a mí, lo que me dan deseo de decirle, no, pronto no, ahora. Por Dios, no me tortures, dímelo ahora, para no preocuparme. O si alguien le dice, mira, te mandé una carta, la recibirás en un día o dos. La reacción inmediata que tenemos es, al menos a mí, oh no, 2 días. En vez de pensar en una carta de reconocimiento, estamos pensando en una carta de reprobación y crítica. La pregunta es, ¿por qué somos así? Bueno, en realidad es como si rechazáramos y huyéramos de lo positivo. Y la realidad es que se lo debemos en gran medida al ambiente tan nocivo en el que vivimos. Y jamás me va a parecer insuficiente advertir al respecto, porque es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Necesitamos aprender a vivir en lo que yo he llamado la esfera de la gracia divina. O sea, permitirnos por fin suficiente libertad para celebrar verdaderamente agradecidos. Ahora, yo sé, y lo dije al principio, que en los momentos en los que estamos viviendo no son ese tipo de momentos que inspiran para eso. Sin embargo, los cristianos no podemos obviar lo importante que es nuestra fe en la ecuación. No solo la fe que tenemos, sino el Dios tan grande que tenemos. El único y verdadero Dios. El Dios que nos amó al punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros. El Dios que prometió acompañarnos todos los días de nuestra vida. Los días buenos y los días malos. Los días de alegría y los días de tristeza. Cuando sonreímos y cuando lloramos. La Biblia está llena de promesas acerca del cuidado de Dios. Y en ellas Él empeña su carácter prometiéndonos jamás abandonarnos. No importa lo que hoy estemos viviendo. No importa cuánta propaganda se le esté dando hoy al dichoso COVID, ¿verdad? Ni cuántas malas noticias estemos escuchando una y otra vez. Podemos celebrar. Y podemos celebrar agradecidos. Y por eso quiero invitarles a considerar una historia que aparece en el libro de Esther. Ese libro que, como ustedes saben, no aparece en ninguno de sus versículos el nombre de Dios. Sin embargo, jamás podemos dudar de que Él es el personaje central de esta historia. Porque las huellas de la providencia divina están a lo largo de todo este maravilloso libro. Hay una historia en él, en el capítulo 9, en los versos que leímos del 17 al 32, que ilustran de una manera perfecta lo que significa celebrar y celebrar agradecidos. En ella se nos dan principios para poder realizar esto. Y quiero invitarles a que juntos consideremos esos 2 principios. Los hagamos nuestros y los apliquemos en estos tiempos difíciles para poder mostrar al Dios en el cual creemos a un mundo en oscuridad, a una sociedad con todas las razones para estar triste y sin esperanza desde el punto de vista humano. Pero tú y yo podemos mostrar que nuestro Dios es real. Los 2 principios: reconocer el presente con una celebración. Segundo principio: enfrentar el futuro con un recordatorio. Vayamos sobre estos 2 principios. En primer lugar, reconociendo el presente con una celebración. En la historia de Esther, el pasado con todas sus tristezas no eclipsó su gozo. Ustedes conocen la historia, la han leído. El pueblo judío se vio amenazado
por un odio, una ira descontrolada de un hombre llamado Amán. Y todo comenzó cuando captó su atención un judío llamado Mardoqueo, con el cual se encontraba una y otra vez en su camino. Y este judío se negaba a inclinarse y a arrodillarse ante Amán. Ustedes saben que para los judíos eso es un pecado. Ellos lo contemplaban como algo blasfemo. Para ellos no había ser humano ni Dios aparte de Jehová que mereciera la adoración y el reconocimiento, solo el Dios verdadero. Y esto le molestaba grandemente a Amán. Se llenó de ira y su ira fue tan descontrolada que no se trató solo de eliminar a Mardoqueo. Quiso erradicar a su pueblo. Ustedes conocen, llegó un día donde estaba el rey y logró que el rey le diera su autorización para enviar cartas que llevaban un edicto que no se podía abrogar después de ser publicado, de ser enviado. Y allí estaba la sentencia de muerte para los judíos. Ustedes saben cómo Mardoqueo se comunica con Esther, su hija adoptiva, y allí le hace saber el peligro que venía sobre los judíos. Esther arriesga su vida y va a ver al rey sin haber sido llamada. Pide que ayunen y oren por ella y allí ella va. El rey le otorga gracia. Y luego, en un banquete al que invitó a Amán, Esther le cuenta al rey lo que estaba sucediendo. El rey se molesta profundamente. Sale afuera para lidiar con su estado de ánimo y su ira. Cuando regresa, ahí está Amán prácticamente encima de la cama, rogándole a Esther que le perdone la vida. Y esto molesta mucho más al rey. Y le dice, no solamente has hecho esto, sino que quieres violar a mi esposa ante mi presencia. Bueno, allí los eunucos le tapan el rostro a Amán y lo sacan. El rey pregunta, ¿y esa horca? Esa horca era la que había preparado Amán para Mardoqueo. Y el rey dice, ahora cuelguen a Amán en esa misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Ahora, después de todo esto, ya el edicto había salido, la reina le suplica y él le dice, no lo puedo quitar, pero sí puedo hacer algo. Puedo hacer un nuevo edicto y yo te doy el anillo para que lo selles, es mi autoridad. Y Esther escribe cartas. En ese nuevo edicto se le permite al pueblo judío defenderse de los ataques y defenderse y tomar las propiedades de aquellos que le ataquen. Bueno, aquel momento de tristeza, aquel momento de peligro en el que la vida de los judíos se vio severamente amenazada, fue transformado en un tiempo de victoria. Y Esther estaba decidida a que esto no fuera olvidado. Amán fue descubierto. Su antisemitismo salió a la luz y pagó con su vida. El rey no solo tomó la decisión de matar a Amán, sino además de hacer borrón y cuenta nueva, neutralizar la sentencia de muerte contra los judíos, como dije, permitiendo defenderse. ¿Y qué pasó? Verso 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Todos los acontecimientos se transformaron. ¿Saben como resultado de qué? De la mano de Dios protegiendo a su pueblo.
Fue Dios quien cambió aquel momento de luto en momento de alegría. Aquel momento de muerte en un momento de vida y celebración. Y en honor a ese acontecimiento, los judíos celebraron un día de fiesta. Ese día de fiesta se le conoce como la fiesta del Purim. Es una fiesta que hasta el día de hoy siguen celebrándola. Lo que iba a ser una experiencia mortal se transformó en su esperanza de vida en el futuro. Se transformó en un momento de celebración. O sea, su pasado se convirtió en motivo de alegría, no de tristeza. Ellos celebraron agradecidos. Qué importante es que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y recordemos que a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios y en Él podemos encontrar razones para agradecer y celebrar. No importa lo que haya sido nuestro pasado, podemos reconocer el presente con una celebración. Mire atrás, usted como yo podrá ver dolor en su pasado. De hecho, llegamos a Cristo en un momento de desesperación. No tenemos absolutamente nada de qué enorgullecernos de nuestro pasado. En él había pecado, dolor, desesperanza. Y aparte de ese momento en el que el Señor nos rescató una y otra vez, hemos tenido experiencias tristes que formaron parte de nuestra vida y forman parte de nuestra vida. Es el pasado, pero ahí están. No podemos regresar a él, pero sí podemos aprender de él, de aquel momento que llegó sin ser invitado, que irrumpió sin pedir permiso en nuestra vida y nos robó la alegría, nos robó el gozo. Probablemente llegó sin esperar, pudo haber atacado nuestra fe. Sin embargo, reconocemos que fue una experiencia que nos colocó en nuestro sitio, que nos bajó los humos. La suerte se echó como hizo Amán. Pero ¿terminaron nuestros días? No. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. No morimos, seguimos viviendo. Sin embargo, en muchos casos se convirtió en el momento crucial que nos hizo crecer y encontrar vida y vida verdadera. Ahora, ¿qué hacemos en el presente? ¿Qué hacemos? Creo que nuestro problema es este. No construimos un monumento. No creamos nuestro propio Purim. No tenemos un plan de celebración. El pasado está allí, quedó atrás, pero no guardamos de manera permanente las lecciones que aprendimos. De eso es lo que estoy hablando, hermanos. Dios nos ha dado su palabra no solo para enseñarnos fechas e historia hebrea. Dios nos ha dado su palabra para que reconstruyamos nuestras vidas e historias como estas del libro de Esther. Son ejemplos que nos inspiran. Dios quiere que tú y yo, como hicieron los judíos, levantemos un monumento donde antes lloramos, donde antes sangramos, donde antes nos sentíamos desplazados, deshechos, donde antes nos veíamos en oscuridad y sin esperanza. No es un llamado a una actitud enfermiza o masoquista, de sentir placer por el dolor. No, como dije al principio, lo que le da sentido a esto es la presencia del Dios en el cual creímos. Para un Dios que no hay casualidades, para un Dios que no hay accidentes.
Es un Dios soberano y es soberano siempre. Y aún aquellas cosas que no entendemos, Él las permitió. Tenemos preguntas, probablemente muchas, pero nunca podemos dudar de que Dios estuvo allí. Ahora, si no levantamos un monumento de gratitud, olvidaremos la historia. Y ustedes saben, los que olvidan la historia están condenados a repetirlas. No podemos olvidar. No nos podemos quedar pegados allí como víctimas de la autocompasión. No es un llamado a vivir arrastrando la miseria del pasado. Es un llamado a mirar el pasado como la gran lección que Dios nos quiso dar y como que su mano estuvo allí presente. No es un llamado a decir, oh, aquello fue horroroso. Dios no quiere que nos arrastremos en el presente con una actitud de amargura, que andemos por las esquinas lloriqueando para que la gente nos tenga lástima. No, en vez de eso, levantemos un monumento, celebremos una fiesta, porque Dios estuvo allí. Y si Él estuvo allí, podemos tener la seguridad que está hoy y que también estará en el futuro. Es por eso necesario celebrar. ¿Saben por qué? Porque en estas celebraciones transmitimos las lecciones que aprendimos y esas experiencias que nos ayudaron a crecer y a madurar. Eso fue lo que hizo el pueblo de Esther. Quiero que leamos el verso 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron, dice la palabra, y lo hicieron un día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Ellos no estaban celebrando la astucia de Esther. Ellos no celebraban la capacidad de enfrentar la adversidad del mismo Mardoqueo. Ellos celebraban al Dios que lo había librado en medio de una amenaza terrible, como resultado de un plan perverso ideado por un tipo de anticristo llamado Amán. Encontramos que la fiesta de Purín se convirtió en una celebración oficial. Así lo registró Mardoqueo, quien probablemente haya escrito este libro. En los versos del 20 al 27 dice la palabra, y escribió Mardoqueo estas cosas. Él no quiso olvidar, las escribió. Y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes, preste atención, que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que le colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purín,
por el nombre Pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Qué tremendo. Dice el verso 27, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Esto se convirtió en una fiesta anual. 2 días en realidad. El día 14 y el día 15. Ahora, permítanme regresar a la razón para celebrar. Verso 22. Días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Ellos sabían que estaban destinados a morir hasta que el Dios soberano, todopoderoso, intervino en sus vidas. Hermanos, por favor, prestemos atención a esto, porque es un llamado de Dios a mirar el pasado como ellos lo miraron. Ahí está la razón por la que podemos mirar al pasado, porque allí estuvo el Señor. Días que como los judíos, nuestra tristeza se nos cambió en alegría. Nuestros días de luto en día bueno. Es Dios y solo Él la razón por la cual celebramos. Ahora ellos escogen precisamente esos días en los que estaban destinados a ser aniquilados y convierten esos días de luto y de tristeza en días de gozo y celebración para agradecer el cambio de los acontecimientos. Mire atrás, hermano, y verá a Dios, verá su rastro y se dará cuenta que Él nunca le abandonó. Como dije, sin importar el tiempo que vivió y las circunstancias que ocuparon su vida, Dios estuvo allí. Él es real. ¿Sabía usted que el único libro al cual pueden acudir los judíos para rastrear las raíces de esta fiesta de Purim es este? Una celebración de triunfo. Así fue como Dios lo planeó. Verso 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos. Y preste atención. Y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Esta es otra de las grandes razones para celebrar el presente, como lo hicieron los judíos, reconocer el presente con una celebración. Y es transmitir a las generaciones que nos siguen el mensaje de lo que aprendimos y de la fidelidad de Dios en lo que vivimos. Si no hubiera sido establecida esta celebración oficial de Purim, aquello que sucedió en aquella época de la vida de Esther, habría sido prácticamente olvidado en 2 o 3 generaciones. ¿No lo cree? Piense en esto. ¿Qué significa para la generación de hoy la Primera Guerra Mundial? ¿O la Segunda? ¿O la Guerra de Corea? Pregúnteles qué significa esos eventos. No tienen absolutamente ningún recuerdo de aquellos años de historia. Y por eso para la mayoría de ellos no tiene sentido, no tiene importancia. Miren lo que hoy intentan hacer muchos jóvenes y es borrar la historia. ¿Cómo quieren destruir todo el legado histórico
Pero no se trata solo de que quieren borrar la historia. Quieren inventar una nueva. Para muchos jóvenes hoy, aquellos eventos no tienen absolutamente ningún sentido. Por eso es importante celebrar. Por eso es importante celebrar el Día de la Independencia. Por eso es importante celebrar el Día de Acción de Gracias. Esto es una manera de mantener vivo el recuerdo y que nuestros hijos, nuestros nietos, lo mantengan vivo. Porque el diablo está decidido a que no sea así. Más estos eventos en los que tenemos directamente que ver con la gratitud al Dios en el cual creemos. Ahí tenemos el holocausto, que algunos han tenido la osadía de negarlo, ¿verdad? Sin embargo, están los recordatorios de esta página triste en la historia del pueblo judío. Los que han tenido la oportunidad de ir a alguno de estos sitios habrán presenciado árboles plantados a lo largo del edificio en Jerusalén, donde se conservan aquellos horribles recuerdos. Cada árbol representa la vida de hombres y mujeres valientes que ayudaron a los judíos. Son recordatorios nobles, recordatorios conmovedores. Yo les contaba que tuve la oportunidad en este viaje que hicimos a New Jersey, después a Nueva York, estar allí donde estaban las torres. Esa fue una de las cosas que verdaderamente me impresionó de la ciudad de Nueva York. Y sobre todo las lápidas que rodean aquel lugar, aquellas losas donde están inscritos los nombres de todas aquellas personas que murieron. ¡Qué tremendo! Es importante que recordemos, hermanos, y vuelvo a repetir, no recordar con amargura. No es que nos convirtamos en víctimas, sino en hijos de Dios agradecidos por lo que hizo. No importa, probablemente tengas muchos recuerdos tristes en tu pasado. Es más, podrías llegar a clasificarlos como recuerdos horrorosos. Pero es importante mantenerlos frescos en nuestra memoria para que no se repitan, hermanos. Uno de los mayores temores que llena mi vida hoy es el ritmo acelerado con que vivimos. Y levantamos muy pocos monumentos. Ya estamos saliendo del COVID. Y en unos pocos meses ya no se hablará de esto. Y es triste, porque junto con eso olvidamos las lecciones que debemos recordar. Hoy andamos por el carril rápido. La vida se vive sumamente agitada. Vivimos una vida de decisiones superficiales, de niñez acelerada. A los niños no se les permite ser niños, son lanzados rápido a la adultez marcada por tantas experiencias tristes. Hoy se habla de dinero rápido. Hoy se habla de éxito repentino. Todo es rápido. Dura competencia. Y apartamos muy poco tiempo para detenernos y registrar lo que marcó nuestro pasado. Escribir como hicieron los judíos aquello que nos hizo llorar. Escribirlo en un diario, porque hoy se da muy poco énfasis a escuchar, a aprender, a honrar. Se produce un divorcio, un matrimonio se destruye, se deja una herida profunda en la familia y la vida sigue adelante en su loca carrera. Una joven se embaraza y se practica un aborto y la vida sigue en su loca carrera. Un negocio fracasa y seguimos adelante. Se levanta un escándalo político que sacude los cimientos de la nación y la vida sigue su vértigo.
Llega la muerte o la aflicción y al poco tiempo es barrido por el torbellino de la loca actividad. La hierba crece sobre una tumba mientras la vida sigue su curso. Y quedamos con la angustia de unos recuerdos borrosos, sin una perspectiva de fe, sin una perspectiva perdurable, sin sabiduría permanente. Nos preocupamos mucho por dejarle a aquellos que vienen después de nosotros beneficios materiales, herencias monetarias. Intentamos hacerle la vida más cómoda y se nos olvida que la mejor herencia que podemos dejar es espiritual. Hermanos, para tener una perspectiva conforme a la voluntad de Dios, para ver las cosas como Dios las ve, necesitamos levantar monumentos. Lugares a los cuales volver. Yo no estoy hablando de que usted ahora edifique un altar para ir allí a llorar y mucho menos a adorar. Ese monumento sencillamente puede ser una foto. Puede ser algo que usted escribió en algún lugar. Puede ser un recuerdo que ponga en un sitio. No sé. Cada uno puede levantar su propio monumento al cual volver. Y de los cuales aprender. Y acerca de los cuales transmitir la historia. Porque aquellos que vienen después de nosotros también necesitan consejos. A veces nos miran como si fuéramos seres de otro mundo, porque la culpa la tenemos nosotros. Hemos perdido la capacidad de ser auténticos. Tienen que vernos como humanos y decirles: eso que estás haciendo yo lo hice peor. ¿Y sabes por qué no destruí mi vida? Por la gracia de Dios. Y como alguien que te ama con todo el corazón, no quisiera que te sucediera lo mismo. Yo aprendí porque Dios estuvo conmigo. Hermanos, si no hacemos esto, sucede lo que hoy está sucediendo. Que nuestras vidas no tienen raíces. Son vidas alocadas, apresuradas, sin mucho significado y con muy pocas celebraciones. El coro que una vez cantamos, lo seguimos cantando una y otra vez. ¡Ay de mí! Nadie me ama, mi vida es miserable, la culpa es nuestra. Y lo peor de todo esto es que nuestros hijos, nuestros nietos están aprendiendo muy poco. ¿Y saben qué? A veces nada, porque la comunicación se ha anulado. Hoy todo se ha vuelto una relación fría. Por medio de un celular, un tablet o cualquier otra cosa. Nuestros hijos, nuestros nietos están aprendiendo muy poco, a veces nada de nuestro fracaso, porque usted como yo fracasamos. Y por cierto, lo hicimos muchas veces. No intente mostrarse ante aquellos que le conocen o que no conocen ese pasado como una persona perfecta. No, usted metió la pata. Es más, metió las dos. Te pasó a ti, me pasó a mí. Y con toda certeza nos volverá a pasar en otra parte de nuestra vida. Porque mientras estemos de este lado, en el aquí y en el ahora, la imperfección marcará nuestra existencia. Pero necesitamos aprender, porque el peor error que podemos cometer es no ver la misericordia de Dios y la gracia al permitirnos aprender de nuestros errores. Esther se propuso que no fuera así. Dice el verso 32, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purín. Y esto fue registrado en un libro. Ella no llamó la atención a su persona. Ella hizo un llamado y levantó este monumento en recordación de la fidelidad de Dios. Y podemos decirle: felicidades, reina Esther, ayúdanos a ser como tú. Segundo, debemos enfrentar el futuro con un recordatorio. Este es el segundo principio para poder celebrar agradecidos.
El primero, reconocer el presente con una celebración y recordar que ese reconocer implica mirar atrás. Segundo, enfrentar el futuro, que no sabemos cómo será, con un recordatorio. Todos nosotros cuando miramos atrás solo vemos tristeza, remordimiento. Pero lo único que puede hacer cambiar eso es que tengamos una perspectiva cristiana. Es que veamos las cosas como Dios las ve. Y usted dirá, pastor, ¿es eso posible? Sí, es posible. ¿Saben cómo? Teniendo una mentalidad bíblica. La Biblia está llena de principios y preceptos que nos enseñan cómo Dios piensa. Si no tenemos algún tipo de perspectiva como esta, no haremos otra cosa que lamentarnos y entristecernos. Y nos vamos a volver personas tóxicas. Porque entonces nos estaremos revolcando en la amargura y enredando a otros con esa raíz. En lugar de eso, amados hermanos, necesitamos una perspectiva bíblica. Le voy a ilustrar lo que trato de decirle. Un ejemplo de esto está en Génesis, en el capítulo 50. Génesis capítulo 50, verso 20. Es la historia de un hombre que tuvo un pasado muy triste. Y no como resultado de sus errores, porque cuando nosotros sufrimos a consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado, bueno, eso lo digerimos un poco mejor. Pero cuando sufrimos y no podemos buscar una razón para eso, consideramos ese sufrimiento injusto, es difícil de asimilar. Sin embargo, esta fue precisamente la historia de José. Si alguien tuvo razón para amargarse, para quejarse, para vivir renegando de Dios, ese fue José y no lo hizo. No lo hizo. La traición le vino de donde menos lo esperamos. Nuestra familia. Sin embargo, José no fue un hombre amargado. Y eso lo vemos en las palabras que dijo en Génesis capítulo 50, verso 20, cuando al final se da a conocer a sus hermanos. Y ellos estaban preocupados porque dijeron, ahora acabará con nosotros. Miren qué palabras tan llenas de gracia, porque era un hombre con una mentalidad bíblica, una perspectiva cristiana, veía las cosas como Dios las ve. Verso 20 dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué tremendo! El Dios que solo es capaz de convertir nuestra tristeza, nuestras experiencias dolorosas, nuestras lágrimas en una sonrisa de gozo y victoria. Lo que dijo aquí José, para mí es lo que después dijo Pablo en Romanos 8:28. En un contexto diferente, después de haber pasado muchos años, él dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso y solo eso permitirá que nos podamos mantener en una actitud de victoria a pesar de lo que ha formado parte de nuestra vida. Y quiero terminar con una sugerencia y también una advertencia. Mi sugerencia es que cada uno de nosotros levante su monumento de gratitud. Monumentos mentales que conviertan a las tragedias en triunfo. Monumentos a los que pueda ir y fortalecer su fe cuando le parezca que Dios le ha olvidado. Donde pueda ir y mirar y decir, fue Él. Allí estuvo. Aun cuando me pude haber sentido solo, nunca me abandonó. El diccionario de la lengua española dice que un monumento es una obra pública y patente, puesta en memoria de una acción heroica.
El diccionario Webster lo define como una prueba evidente de algo o alguien notable. También define a un monumento como algo que sirve para preservar el recuerdo, una conmemoración. Y miren esto que yo estoy predicando. Es un patrón en la Biblia. No solo apareció en el libro de Esther. Si usted sigue las Escrituras, verá que Dios lo mandó una y otra vez. Y no es que Dios lo mandara, es que aquellos que le seguían y que vieron su misericordia y su compasión, decidieron recordarla. Le voy a poner algunos ejemplos en el libro de Josué. Por favor, vayamos al libro de Josué en el capítulo 4. Allí hay una historia que es digna de recordarse y mirar. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Luego en los versos del 20 al 24 se vuelve a repetir. No quiero leerlo, pero también hay otro pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, verso 32, dice la palabra de nuestro Dios: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gome de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Y hermanos, tengo aquí muchos más. No me alcanza el tiempo. Pero esto es un patrón. Miren, vayamos a Lucas. Algo que nos hace muy... Lucas 22, 19. Algo que nos es muy familiar. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Cada vez que celebramos la cena estamos recordando. Allí está Primera de Samuel, capítulo 17, capítulo 7, verso 12. Otro recordatorio. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó. Ahora quiero volver a repetir. Estos monumentos deben ser una celebración. No pase el resto de su vida lamiéndose las heridas por lo que quedó atrás. Esa era la actitud de Pablo cuando dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En lugar de eso, hágase la pregunta: ¿qué aprendí de lo que me ocurrió? Ya usted no puede cambiar aquello. Lo que pasó, pasó. Es una fantasía especular cómo habrían sido las cosas de haber actuado de una manera diferente. Pero vuelva a preguntarse: ¿qué aprendió de aquello? Sea específico, escríbalo, transmita la enseñanza a otros. Dios pondrá personas con su misma experiencia o parecida. Y es ahí cuando te puedes levantar con valor y amor y decirle: quiero que sepas esto. Y te lo cuento porque no quiero que vivas lo mismo.
Si Dios no me abandonó, jamás tampoco lo hará contigo. Ahorita mencionaba lo que sucedió con las Torres Gemelas. Dicen que cuando aquello se produjo, las iglesias se llenaron. Al poco tiempo todo el mundo continuó con su vida. Ustedes saben cómo empezó esto. Allí estaban las redes sociales atestadas de gente viendo los mensajes. Personas que nunca han puesto un pie en la iglesia y algunos que lo ponían y dejaron de ponerlo. Pronto saldremos de esta, por la gracia de Dios. Pero lo vamos a olvidar. ¿Por qué tenemos que mirar las cosas como algo que Dios permite para que otros aprendan? En lugar de ser lo suficientemente honestos y decir, eso llegó a mi vida porque Él lo permitió y venía con mi nombre. Dios no desperdicia experiencias, ellas llegan porque lo permite. Y créanme que Dios nos ama con todo nuestro corazón, con todo su corazón, nos ama de una manera auténtica, pero lo permite porque quiere que crezcamos. Porque cuando no hay adversidad, cuando no hay dolor, somos unos peleles. No hay madurez, todo es superficialidad. Ese es el cristianismo que marca la vida de muchos hoy. Nos hemos acostumbrado a la vida fácil, a la vida cómoda, que cuando comienza a sacudirnos una experiencia, nos quedamos derrumbados. Ahora, la advertencia: no convierta esos monumentos en un santuario. No necesitamos monumentos para nuestros fracasos humanos, como tampoco necesitamos pedacitos de la cruz de Cristo. Estos monumentos solo tienen un propósito: honrar a Dios. No es para adorarlos. No nos inclinamos ante ellos. Celebramos el recuerdo y el significado. Lo que necesitamos hoy es una respuesta para las aflicciones de la vida. Lo que necesitamos es una respuesta para los Amán, porque por cierto, Amán no fue el último. Se siguen levantándose enemigos de Dios y de su pueblo. Gente decidida a hacerle la vida más difícil a los hijos de Dios. Personas que si pudieran hacerlo, borrarían el nombre de Dios de esta tierra. Y lo triste es que mucha gente está ciega y no se da cuenta. Porque han perdido la capacidad para discernir. A veces veo cristianos en la fila equivocada. ¿Cómo es posible que tú estés haciendo lo que la Biblia advirtió por un profeta que le dijo a otro? Con que al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Es una advertencia, hermanos. Amán no es el último. Se seguirán levantando, pero Dios sigue siendo fiel. Tome a esa persona de su pasado, a ese hecho, a esa circunstancia, a esa decisión y construya creativamente su propio monumento privado de gratitud. Piense en las lecciones que aprendió y decida pasarlas una a una. Mira a esas personas que Dios pone bajo tu sombra, que probablemente sean muchos. Y algunos de ellos puede que los ames con locura. Pues por ese amor, comparte tu legado. La fiesta de Purim sigue viva porque la reina Esther se propuso que sus lecciones jamás fueran olvidadas por los judíos. La historia de Esther es una historia de triunfo que surgió de una tragedia. Es un éxtasis que surgió de una agonía. Es una celebración que se levantó en medio de una aniquilación. Ellos celebraron agradecidos y la historia suya y la mía puede ser exactamente la misma. ¿Qué va a hacer, hermano querido? Estas acciones de gracia o este tiempo de acción de gracias es muy especial.
Y es especial porque, a diferencia de otros, no estamos humanamente inspirados para agradecer. Lo único que nos motiva es el Dios en el cual hemos creído. Dele gracias a Dios por estar vivo. Dele gracias a Dios porque le conoció. Dele gracias a Dios porque a partir de ese momento Él ha sido su compañero y amigo sin fallarle una sola vez. Es probable que por momentos te haya parecido ausente. Y digo parecido porque eso no refleja la realidad, sino solamente refleja nuestra condición humana. No es como tú y yo nos podamos sentir, es lo que conocemos. Puede que por momento haya estado actuando como hizo en Esther. No aparece su nombre, pero allí está su mano, hermano. Si hay uno de los libros en la Biblia donde de una manera extremadamente clara se ve la presencia activa de Dios, es precisamente en ese libro de Esther, moviéndose en las circunstancias y los acontecimientos. Ese sigue siendo nuestro Dios. Y saben, hoy está haciendo lo mismo. ¿Lo creemos? Necesitamos creerlo. Si tú aún no conoces a ese Dios, este es el momento para que lo hagas. Este es el momento para que te arrepientas de la vida que has llevado separada o separado de Él. Y vengas con un corazón humilde y le pidas perdón. Y comiences a partir de ahora una relación con Él. Porque en Él y solo en Él tu vida va a tener un verdadero propósito y sentido. De lo contrario, vas a arrastrarte por la vida con una mentalidad de víctima. Solo vas a encontrar razones para amargarte y quejarte. Mientras que si conoces a Jesús y aceptas el sacrificio de Él por tus pecados, Él hará que tu historia sea diferente. Porque eso solo Dios lo puede hacer. La misma cruz, el mismo ejemplo de Jesús, lo que humanamente pudo haber sido un gran fracaso, fue el momento de mayor victoria que conoció la humanidad. El Dios que se hizo carne murió por nosotros, pero dice la palabra que se levantó entre los muertos victorioso. Y Él vive y vive en nuestras vidas. Y vive hoy acá en los Estados Unidos de América, sin importar cuántas nubes estén opacando el radiante sol. Dios está con nosotros y puede estar contigo. Ven a Jesucristo, que el Señor les bendiga.